Así que me gustaría leer un pasaje desde el cual voy a arrancar el mensaje de hoy y después de esto encomendar este tiempo al Señor para que pueda hablar a nuestras vidas. Así que Dios nos dé la máxima atención a su palabra. Abran sus Biblias en Juan capítulo 6 y los versículos 37 al 40. Juan capítulo 6, versículos 37 al 40. Dice así la palabra del Señor: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Vamos a orar. Señor, te pedimos no por tu palabra, porque es perfecta. Te pedimos por nuestros corazones que muchas veces se endurecen, por nuestros corazones que muchas veces se distraen, por nuestros corazones que muchas veces no prestan la atención debida. Y te pedimos que nuestros corazones sean humildes para poder recibir hoy la buena semilla de tu palabra. Que nos des oídos atentos, que nada de lo que pasa en esta sala sea más importante que tu palabra, que escucharte a ti, que prestar atención a tu voz y que atesorar tu palabra en nuestros corazones. Señor, te ruego que puedas usar mi vida como un canal de bendición para mis hermanos, como un instrumento de edificación para todos nosotros en esta tarde, y que a pesar de las debilidades y torpezas de un simple hombre, que tú puedas hablar a tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, cuando nosotros miramos estas palabras del Señor Jesús hacia sus discípulos, el Señor Jesús dice una de las verdades que realmente creo que pueden ser de aquellos temas que dividen a la iglesia evangélica. Nosotros sabemos que dentro de la iglesia evangélica existen diferentes denominaciones y existen distintos puntos de vista en algunos temas doctrinales. Así que es posible que algo de lo que yo exponga en esta tarde, para alguna persona que quizá todavía no es miembro de nuestra iglesia o que viene de otra denominación, pueda chocar un poco al corazón. Por eso lo que me gustaría es intentar que esta verdad caiga a los corazones con un fundamento que no es una verdad mía, que es una verdad de la palabra. Porque si es una verdad de la palabra, no se trata de cómo lo vemos cada uno de nosotros. Si es una verdad de la palabra, solamente podemos aceptarla, solo podemos reconocerla. En ocasiones en la Biblia hay verdades que están escritas y el problema no es que no están escritas, es que a veces nuestra mente es limitada para entenderla perfectamente. Por ejemplo, la Biblia habla de la soberanía de Dios y al mismo tiempo la Biblia habla de la responsabilidad del hombre. Nuestra lucha no es ver que las dos cosas están en la Biblia. Nuestra lucha es intentar casar esas dos cosas y entender cómo esos dos aspectos funcionan juntos. Esa es nuestra batalla. Pero eso es bueno. Cuando nos encontramos con verdades en la palabra de Dios que nos cuesta no leer, sino comprender perfectamente, eso nos pone en nuestro lugar. Estamos delante de un Dios infinitamente más grande que nosotros y debemos recordar con humildad que somos limitados y que algunas cosas debemos aceptarlas por fe, porque si están escritas no podemos pelear contra ellas. Hoy voy a citar varios pasajes de la Escritura
pero aunque tengo la tendencia a explicarlos y aplicarlos al corazón, hoy lo voy a traer de una manera distinta. Hoy cada pasaje lo voy a explicar junto con distintas preguntas. Voy a estar planteando en los pasajes que vendrán después algunas preguntas que ustedes mismos podrán responder. Es decir, lo que pretendo en esta tarde es que ustedes interpreten el pasaje por su propia cuenta. Porque no quiero simplemente que digan, ok, así lo explicó Juan Manuel, sino que pretendo que digan, ok, así está escrito. Antes de empezar a hacerlo de esa manera en algunos pasajes, en este pasaje introductorio vamos a ver algunas verdades importantes para nosotros. Lo primero, quien habla es el Señor Jesús. Y lo primero que empieza Jesús a decir es, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Estas verdades son importantes. Es decir, Jesús está reconociendo que hay gente que el Padre le va a dar. Hay gente que el Padre quiere que vaya a Jesús. Hay gente que el Padre quiere entregar a Jesús. Y Jesús empieza con una afirmación. Todo lo que el Padre me da, es decir, todo lo que el Padre quiere darme, todas aquellas personas que el Padre me quiere entregar, hay una realidad, van a venir a mí. No hay nadie que el Padre quiera darle a Jesús que no vaya a ir a Jesús. Todos aquellos que el Padre quiera darle a Jesús, vendrán a Jesús. Ahora, segunda verdad que dice el texto, y al que viene a mí, de ningún modo lo echo fuera. Jesús no rechaza a nadie de los que van a él. Cuando a veces hablamos de esa doctrina llamada predestinación, o a veces hablamos de la elección incondicional, algunas personas suelen plantearlo de esta manera. Es como si nosotros fuésemos corriendo a buscar a Dios y Dios le dice a algunos, a ti no te quiero, tú no eres de mis elegidos. Y ellos lo plantean así, como si Dios rechazase a algunas personas. Pero el texto bíblico dice que nadie busca a Dios. El texto bíblico dice que nadie quiere a Dios. Que cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, no queremos a Dios, no queremos arrepentirnos de nuestros pecados, no queremos abandonar el pecado y no queremos vivir en santidad, no queremos creer el evangelio. Nadie quiere a Dios, dice el apóstol Pablo. Lo que nosotros enseñamos no es que todo el mundo va a Dios y Dios rechaza a unos porque no los quiere. Lo que nosotros vemos en la Escritura es que nadie va a Dios. Nadie quiere a Dios, pero Dios en su infinita misericordia, aun no teniendo que salvar a nadie porque no tiene la obligación, elige tomar a algunos y llevarlos a Cristo. Porque por su propia cuenta esas personas nunca habrían ido a Jesús y Él obra en sus vidas y en sus corazones para llevarlos a Jesús. Y cuando esas personas que son los que Dios le da a Jesús llegan a Él, Jesús dice que a ninguno lo va a rechazar. Jesús no rechaza a ninguno de los que el Padre le da. Ahora, sigue diciendo, tercera verdad de nuestro texto. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La tercera verdad de nuestro pasaje es que Jesucristo afirma haber descendido para hacer la voluntad del Padre. Él no vino a hacer su propia voluntad. En más de una ocasión Jesús lo dice, yo no hablo mis propias palabras, yo hablo lo que el Padre me da que hable. El Señor Jesucristo lo dice de otra manera también. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y llevar a cabo su obra. Así que la tercera verdad de nuestro texto es que el Señor Jesús desciende para hacer la voluntad del Padre. Y la cuarta verdad de nuestro texto es ¿cuál es esa voluntad? Y esta es la voluntad del que me envió. ¿Cuál es, Jesús? La voluntad del Padre. Que de todo lo que Él me ha dado,
yo no pierda nada. Es decir, que si alguien se pierde, Jesús fallaría al Padre. Si alguien, imagínate, un grupo de personas que Dios mueve su corazón para que vayan a Jesús. Y al tiempo Jesús los pierde, se le escapan las ovejas. ¿Sabes qué significaría? Que Jesús ha fallado al Padre, que Jesús no ha hecho la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre es que de los que le da el Padre no pierda ninguno. Y mira qué dice además, sino que lo resucite el día final. ¿Cuál es esa resurrección? ¿Cuál es esa resurrección? Es el momento en la gloriosa venida del Señor Jesucristo, en esa segunda venida en que los muertos en Cristo resucitarán también y todos, tanto los que están vivos cuando Jesús venga, como los muertos en Cristo que resucitarán, recibamos ese cuerpo glorificado. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que todos aquellos que el Padre le lleva a Jesús lleguen a resucitar en gloria. La voluntad de Jesús no era pagar solamente en el madero por tus pecados, sino sostenerte hasta el final. Esa es la obra de Cristo. La obra de Cristo no es subirse a la cruz. Es que algunos plantean la cruz así. Jesús se sube, da su vida y grita, ahora haced con esto lo que queráis. Sálvese quien pueda. No, Él dice, consumado es. Él no dice, yo he hecho mi parte, yo he pagado, ahora quien quiera aprovechar lo que lo aproveche. Es que nadie quiere, Jesús. Nadie quiere eso. Nadie quiere aprovechar esa obra. Nadie quiere buscarte ya. Pero el Padre va a obrar en algunos corazones y los va a traer a mí. Y lo que el Padre quiere es que esa gente que venga a mí, yo no rechace a nadie y además garantice que no se van a perder y que resucitarán en el día final. Y concluye diciendo, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y Jesús vuelve a afirmar, y yo mismo lo resucitaré en el día final. La obra de Cristo garantiza nuestra salvación. Si a Jesús se le escapan las ovejas de las manos, entonces no es el buen pastor que no pierde ninguna oveja. El texto garantiza que todos aquellos que el Padre le da a Jesús van a resucitar en el día final. Y eso es lo que quiero leer con ustedes hoy. Quiero leer a la luz de la palabra cómo la Biblia está llena de garantías para aquellos que son salvos, de garantías de su salvación, y vamos a entender que esas garantías no dependen de ellos, dependen de Dios. Si nuestra salvación fuese 99,9% Dios, 0,1% nosotros, la íbamos a perder. Pero nuestra salvación a la luz de la palabra es 100% obra de Jesucristo. Vamos entonces a analizar algunos pasajes juntos. Empecemos por el pacto eterno de Dios. Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 32 y los versículos 37 al 40 dice: He aquí, los reuniré de todas las tierras a los cuales los he echado en mi ira, en mi furor y con gran enojo. Y los haré volver a este lugar y los haré morar seguros. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y les daré un solo corazón y un solo camino para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno. ¿Cómo es el pacto? Eterno,
por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Déjame hacerte algunas preguntas y voy a necesitar, amado hermano, que hoy sí pongas todos tus ojos en la Biblia, porque si no, no vas a poder responder. En base a lo que hemos leído, quiero hacerte algunas preguntas. ¿Quién dice que va a reunir y traer a las personas de todas las naciones? Dios. Dice, yo los voy a traer, yo los voy a reunir. Y esto aplica a nosotros, un pueblo de toda lengua, tribu y nación, unidos ¿por quién? Traídos ¿por quién? Reunidos ¿por quién? Por Dios. Segunda pregunta, ¿quién dice que les dará un solo corazón y un solo camino? Dios. Dios. Tercera pregunta, ¿quién hará un pacto eterno con ellos? Dios. Cuarta pregunta, ¿quién dice que no se apartará de ellos para hacerles bien? Dios. Y quinta pregunta, ¿quién dice que infundirá temor en ellos para que no se aparten nunca? Dios, 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 Dios y Dios. Hermano, mira el texto y te lo voy a leer poniendo un yo de parte de Dios. He aquí, yo, el Señor, los voy a reunir de las tierras a las cuales los he echado en mi ira, en mi furor y con gran enojo. Y yo, el Señor, los haré volver a este lugar. Y yo, el Señor, los haré morar seguros. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y yo, el Señor, les daré un solo corazón. Y yo, el Señor, les daré un solo camino para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Y yo, el Señor, haré con ellos un pacto eterno por el que yo, el Señor, no me apartaré de ellos, para que yo, el Señor, les haga bien, y yo, el Señor, les infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra participación en esto? ¿Cuál es nuestra parte? Él hace el pacto, Él da un corazón, Él da el camino, Él infunde el temor. ¿Para qué infunde temor? Para que no se aparten de mí. Él garantiza, mira qué interesante, Dios garantiza que va a traer un grupo de personas y los va a traer a Él. Dios garantiza que esas personas van a ser un solo pueblo. Dios garantiza que esas personas que van a ser un solo pueblo, Él va a ser su Dios. Y Dios garantiza que con esas personas va a ser un pacto eterno. Y recuerden que ese pacto está sellado con la sangre de Cristo. Dios además garantiza que les dará un solo corazón. Es decir, que todos tendremos un mismo corazón. ¿Qué corazón? El corazón que tenemos ahora en Cristo, siendo nuevas criaturas en Él. Y además de eso, dice que no se apartará nunca de ese pueblo, nunca de ellos, que además les va a hacer bien y lo más hermoso, que va a infundir temor en sus corazones para que no se aparten de Él. En el camino de este estudio te voy a hacer algunas preguntas. ¿Dios tiene límites? Pregunto, ¿Dios tiene límites? ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? ¿Hay algún corazón que Dios no pueda doblar? ¿Hay alguna vida que Dios no pueda quebrantar? Entonces, si alguna persona sale diciendo, perdí el temor de Dios, es porque Dios no puso temor en su corazón. Porque Él dice que a su pueblo Él les va a poner temor para que no se aparten. Él no dice, y espero que ellos tengan temor hasta el final, y espero que ellos me teman. No, Él dice, con los que yo hago un pacto, yo les voy a poner temor mío. Yo les voy a poner temor para que no se aparten. ¿Quién quiere que no se aparten? Dios. ¿Quién va a garantizar que no se aparten? Dios.
¿Puede Dios garantizar eso? Sí. ¿Por qué? Porque Él es Dios. No es un caballero. Él es soberano. Él es soberano. Tu corazón, por tu propia naturaleza, nunca tendría temor de Dios. Si tienes temor de Dios es porque Dios pone su temor en ti. ¿Tú nunca te has preguntado por qué hay gente que está en el mundo abrazando el pecado o incluso que escucha la palabra y la desprecia, que es capaz con hipocresía de cantar alabanzas y vivir una doble vida? ¿Y por qué a ti, cuando estás solo, te cuesta pecar contra Dios? ¿Por qué te da vergüenza ofenderle? ¿Por qué te sientes mal cuando caes? Porque Dios obra en ti. No eres más listo que ellos. No eres más bueno que ellos. No eres más humilde que ellos. Déjame hacerte una pregunta. ¿De quién es la gloria en tu salvación? Yo quiero que lo sepas. ¿De quién es la gloria en tu salvación? Porque si yo te pregunto, ¿por qué tú estás aquí y ellos no están aquí? Y tus respuestas son, porque yo creí, porque yo me arrepentí, porque yo fui humilde, porque yo reconocí mi pecado. Entonces la gloria es tuya, amado hermano. Porque tú lo hiciste, tú fuiste humilde, tú fuiste bueno, no orgulloso como ellos. Pero ¿sabes qué te digo? Fue Dios quien lo hizo. Fue Dios el que te convenció de pecado. Fue Dios el que te humilló. Fue Dios el que te quebrantó. Y fue Dios el que te sigue sosteniendo. Mira tu vida hasta ahora y dime si no has tenido crisis de fe. Dime si no has tenido momentos de debilidad. Dime si no han pasado malos pensamientos por tu cabeza. Dime si no han pasado días en querer abandonar la fe, incluso a lo mejor arrastrarte un poco más de las fronteras de lo que es correcto. Y algo te ha sostenido. Algo, aunque sea arrastrado y sin fuerzas, te ha vuelto a traer a casa. ¿Por qué otros salen y tú no? ¿Porque eres más fuerte, más espiritual? Porque Él sigue poniendo temor en tu corazón. Él sigue poniendo ese temor que te dice, no salgas por ahí, vuelve a casa, sigue adelante. Es Él quien lo hace. Él da el corazón, Él pone el temor, Él los guarda, Él hace el pacto. Por eso la gloria es solo suya. Vamos a volver a ver otro texto, porque si fuera solo uno podrían decir, bueno, Juan Manuel se agarra a un texto como a un clavo ardiente para justificarlo. Vamos a otro. Vamos a ver el pacto, pero mencionado por el profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, el versículo 25 al 27 dice, entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Déjame hacerte unas preguntas, amado hermano, y contéstalas con convicción. ¿Quién nos rociará con agua limpia? Dios. ¿Quién quitará el corazón de piedra? ¿Quién nos dará un nuevo corazón de carne? Dios. ¿Quién nos dará su espíritu para que andemos en sus caminos? Dios. Y por lo tanto, amado hermano, ¿quién merece la gloria? Dios. Déjame leerte el pasaje de Ezequiel, pero haciendo lo que he hecho antes con Jeremías, diciendo yo el Señor. Entonces yo el Señor os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, yo el Señor os limpiaré. Además, yo el Señor os daré un corazón nuevo y yo el Señor pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Yo el Señor quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y yo el Señor os daré un corazón de carne. Yo el Señor pondré dentro de vosotros mi espíritu y yo el Señor haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Te hago una pregunta otra vez. ¿Qué haces tú en esta historia? ¿Qué haces tú? Porque tú no puedes llevarte ni un 1% de la gloria.
tú no puedes llevarte nada. Hermano, tú no eres alguien que se ha salvado, tú eres un receptor de la gracia de Dios. Tú no eres alguien que ha hecho algo, tú eres alguien que ha recibido algo. Tú no has hecho nada para salvarte, Él lo ha hecho en ti. Ah, pero pastor, yo me arrepentí. ¿Quién convence de pecado? Ah, pastor, pero yo creí. Por gracia mediante la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. ¿Quién da la fe? Ah, pastor, pero yo vi a Cristo. Nadie llama a Jesús Señor sino por el Espíritu de Dios. Es que todo te lo ha dado Él. ¿Por qué tú te arrepentiste y el vecino no? Porque Él te dio arrepentimiento. ¿Por qué tú has creído y el vecino no? Porque Él te ha dado fe. Tú debes vivir para su gloria porque solamente has recibido su salvación. No has hecho nada para merecerla. Eres un receptor de la gracia de Dios. Por eso no puede haber orgullo en los creyentes. Por eso entre los hermanos no podemos mirarnos por encima del hombro. Por eso entre nosotros no podemos medirnos como si uno fuera mejor que otro. Porque ninguno de nosotros merece nada. Solo somos receptores de gracia. Somos lo que somos por la gracia de Dios. No hay nada más contradictorio que entender esto y mirar a un hermano por encima del hombro. Como si yo fuera lo que soy por mi esfuerzo. Soy lo que soy por la gracia de Dios. No puede quedar orgullo cuando entiendes la obra salvadora de Dios. No hay lugar para el orgullo. Hay lugar para gracia. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Sabes qué debería transbordar de nosotros? Gracia, compasión, misericordia, paciencia, orar por el que vemos mal. Porque entendemos que todo lo que tenemos y hacemos es gracia divina. El orgullo es fruto de una mala comprensión. ¿Por qué? Porque si yo soy el que lo ha hecho, si yo soy el que ha hecho el esfuerzo, si yo soy el que se lo ha currado, entonces sí, ese se esfuerza menos, ese se lo curra menos, ese es peor que yo. Y cuando esa es la idea que tenemos del Evangelio, empieza a haber una jerarquía espiritual. No, amados hermanos, en cuanto a nuestra salvación, la obra es únicamente de Dios. En cuanto a nuestra salvación, y escucha esto, porque luego sí matizaré algunas cosas en cuanto a la santificación, pero en cuanto a la salvación, la obra es de Dios. Volviendo al texto de Ezequiel, algo que queda claro es esto. Él nos ha rociado con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El texto bíblico dice que el Señor nos ha limpiado de todas nuestras inmundicias. Pero algunas personas creen que el Señor nos puede limpiar 30 veces, es decir, nos ha limpiado, ahora me vuelvo al mundo, me vuelvo a ensuciar, pero me reconcilio con Dios, me vuelve a limpiar, me vuelve a quitar el de piedra. Ahora yo te hago una pregunta. Dios dice que quita de ti el corazón de piedra y pone un corazón nuevo de carne y te da su espíritu. Ahora yo te hago una pregunta. Cuando una persona se desvía, ¿qué le pasa en ese corazón? ¿Vive en el mundo con el corazón de carne y el Espíritu Santo? Ah, no, lo pierde. Ok, y entonces cuando vuelve a casa y se reconcilia, ¿qué pasa? ¿Vuelve Dios a quitarle el de piedra, le vuelve a dar el de carne y le vuelve a dar el espíritu? ¿Y si se vuelve a desviar al año? Ahora, otra pregunta. ¿Cuántas veces puede Dios quitar el corazón de piedra, poner el de carne y dar el espíritu? Hay muchas cosas ahí que se me enredan. Hay muchas cosas que se me enredan. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla de cambiar el corazón, Dios está diciendo una cosa muy importante. ¿Cómo puede ser que una persona que le quité el corazón, que amaba el mundo y las cosas que están en el mundo, y ahora le he dado otro corazón, siga amando el mundo y las cosas que están en el mundo? La única explicación es lo que dice el apóstol Juan. Si alguno ama el mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso es también el apóstol Juan el que dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado con nosotros. Pero salieron para demostrar que no todos son de nosotros.
Hermano amado, Dios no te ha sacado del mundo y te ha dejado el mismo corazón. Dios en ningún momento aquí, hermano, en ningún momento en este texto dice que te ha sacado del mundo. En ningún momento, en ningún momento, en ningún momento Dios dice, los saco del mundo. No, no, siguen en el mundo, pero ya no son mundanos. El propio Señor Jesús orando dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los libres del maligno. Hermano, cuando tú naces de nuevo, Dios no te saca del mundo, Dios saca el mundo de ti. Tu corazón que amaba el mundo. Hermano, el problema no es el mundo, el problema es amar el mundo. Daniel estuvo en Babilonia, pero no amaba el sistema de vida de Babilonia. José estuvo en Egipto, pero no amaba el sistema de vida de Egipto. Nosotros estamos en Sodoma, pero no amamos Sodoma, porque tenemos un corazón diferente. Dios dice que nos rociará y quedaremos limpios de todas nuestras inmundicias y de todos nuestros ídolos nos limpiará. Y dice que nos dará un corazón nuevo. El corazón, ¿qué hace? Ama. Ama. Dice que quita el corazón de piedra, que es el que teníamos por naturaleza, que me hace mucha gracia que hay gente que me dice, oh, España es difícil, los españoles tienen un corazón duro. Digo, según la Biblia, todo el mundo lo tiene de piedra. Ya, pero los españoles rechazan la fe. Pero ¿sabes qué es bueno? Mira, déjame planteártelo de otra manera. Es cierto, los españoles no quieren saber nada de la fe y no quieren saber nada de Dios. Por eso cuando uno se convierte se nota. Porque pasa de odiar la iglesia y odiar la fe a vivir para Jesús. Pero ¿qué pasa con aquellos que son amigos y simpatizantes de la fe? Que se han criado en casas y culturas que les hablan de Jesús. ¿Sabes qué pasa? Les gusta la iglesia, el ambiente cristiano, las alabanzas y no tienen problema de ir a una iglesia y pegarse una rumba el sábado. Es más difícil porque como toda la vida han sido simpáticos con la iglesia, no sabes si han nacido de nuevo o si solo simpatizan con la fe. ¿Qué pasa con mucha gente? Yo nací en una casa, me hablaban de Dios. ¿Cómo son muchos de los testimonios? Me hablaban de Jesús, pero no era cristiano. Pero iba a la iglesia. Pero esos peros son importantes. En mí, claro que se puede notar mucho. No pisé una iglesia en la vida, nadie me habló de fe, nadie me habló de religión y de repente no salgo de este lugar. Amo a Dios sobre todas las cosas. Sí, hermanos, todos tienen un corazón de piedra. Lo que pasa es que externamente lo expresan de otras maneras, de diferentes formas, pero todos teníamos un corazón de piedra y ese corazón de piedra no ama a Dios. Una cosa, ¿cuál es el mayor mandamiento según el Señor Jesucristo? Cuando a Jesús le preguntan el mayor de todos los mandamientos, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amar al prójimo como a nosotros mismos. Cuando Dios te quita el corazón de piedra y te da un nuevo corazón de carne, ¿sabes qué hace Dios? Hace posible eso. Hace posible ese mandamiento, porque el corazón de piedra no amaba a Dios sobre todas las cosas y no amaba al prójimo como a nosotros mismos. Pero ese nuevo corazón ahora ama a Dios y ama al prójimo como a nosotros mismos. Y además de eso hay otra garantía. No solo hay un cambio de corazón, sino que hay una garantía. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Has leído lo que pone? No dice, y te mandaré que hagas, y te ordenaré que hagas. Dice, yo haré que obedezcas mi palabra. El Señor que quiere que llegues al final, Él va a darte el corazón necesario para llegar al final y va a darte su Espíritu Santo para llegar al final y Él va a hacer que obedezcas su palabra. Él se va a encargar. Él se va a encargar de trabajar en tu corazón
para que obedezcas su palabra. Nuevamente, la gloria es para Dios. Entonces, ¿qué o quién es la garantía de este pacto? ¿Qué o quién es la garantía de que todo esto que Dios ha prometido se cumpla de verdad? Lo dice Hebreos, capítulo 13, versículo 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Déjame hacerte preguntas. ¿Quién nos hace aptos para toda buena obra? Dios, el Dios de paz, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, Él os haga aptos para toda buena obra. ¿Quién nos hace aptos para hacer su voluntad? Él os haga aptos para toda buena obra, para hacer su voluntad. Hermano, Él te va a hacer apto para hacer su voluntad. Él te va a preparar, Él te va a capacitar y Él va a obrar en ti para que tú hagas su voluntad. Hermano, Dios sabe cómo llegas. Dios sabe que llegas de estar muerto, que llegas teniendo un corazón de piedra, pero Él, que es Dios todopoderoso y soberano, Él va a hacer lo necesario en ti para que hagas su voluntad. ¿Quién obra en nosotros lo que es agradable a Él? Mira qué interesante. Dice, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Has visto estas palabras? Dice, Él obra en nosotros lo que es agradable a Él. ¿Entiendes lo que quiere decir? Él hace en tu vida lo necesario para que tú hagas lo que a Él le agrada. El mayor deseo de Dios es que tú le agrades y Él entonces hará en ti lo necesario para que tú le agrades. Dios va a ser glorificado a través de tu vida y Él va a obrar para ser glorificado. Porque si Dios se tiene que quedar esperando a que salga de ti todo para darle la gloria, Dios no la va a recibir. Entonces Él va a obrar en ti para recibir de ti la gloria. Él, mira qué maravilloso, Él va a obrar en ti todo lo necesario para que tu vida sea agradable a Él. Imagínate que yo me encuentro un coche destartalado, roto, sin motor, sin nada, y mi sueño es tener un coche clásico, asientos de cuero, un volante antiguo, de esos asientos que solo hay uno en la parte de adelante, a mi gusto. Quiero un coche a mi gusto, quiero un coche que yo pueda lucir, quiero un coche que cuando vaya por la calle la gente diga, ¿qué coche lleva? Pero lo que tengo delante de mí es un coche destartalado. Ese coche por sí mismo no puede arreglarse. Ese coche por sí mismo no puede embellecerse. Ese coche por sí mismo no puede dejarse bonito. Pero yo voy a obrar en ese coche, voy a trabajar ese coche, voy a reparar ese coche, voy a hacer lo necesario en ese coche para que al final ese coche sea lo que yo quiero que sea. El coche no puede hacer nada. Yo haré todo para que el coche luego... Y luego la gente pasará y dirá, tremendo coche, pero el coche no habrá hecho nada. Tremendo mecánico que dejó el coche así. Ahora, cuando la gente nos ve, nosotros somos un coche destartalado, sin motor y sin capacidad de arreglarse. Y ahora si la gente ve y dice, ¿cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo has cambiado? Oye, qué paciente te has vuelto. Oye, qué hombre fiel. Y tú que eras un mujeriego. Oye, y tú eras así y ahora eres así. No, perdona. La gloria para el mecánico, porque yo no arreglé nada. Él arregló todo. Ahora, ¿qué dice? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque de ti no salía nada bueno, pero Él ha obrado en ti lo que para Él resulta agradable. Maravilloso. ¿Y lo ha hecho a través de qué? ¿A través de quién?
dice que lo ha hecho mediante Jesucristo. Por medio de Jesucristo, por medio de la sangre del pacto eterno. ¿Recuerdan cuando la cena del Señor, el Señor Jesús tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre? Esa sangre preciosa fue el sello de ese pacto que garantiza todas estas promesas de Dios. Y por lo tanto, como el pacto se lleva a cabo por medio de la sangre de Cristo, como el pacto se lleva a cabo por medio de Jesucristo, ¿a quién, por lo tanto, la gloria por los siglos de los siglos? A Jesucristo. Hemos pasado por Jeremías, hemos pasado por Juan, hemos pasado por Ezequiel, hemos pasado por Hebreos y de momento tú no haces nada. Toda la gloria se la lleva el Señor. Cuando llego a este punto, yo sé que dependiendo cómo hayan aprendido algunos, me van a decir las cosas que escucho muchas veces. Pero yo creo que son las mismas que escuchaba Pablo, ¿no? Entonces puedo vivir como quiera. Entonces lo que enseñas es que pueden vivir pecando. ¿He dicho eso? Pregunto, ¿he dicho eso? ¿Alguien en la sala ha escuchado podéis vivir pecando? Lo que pasa es que les duele tanto el que ellos no se ganen nada que tienen que torcer lo que estamos diciendo. ¿He dicho yo que se puede vivir pecando? No, ¿por qué? Porque he dicho que si Él te salva, cambia tu corazón. He dicho que si Él te salva, te da su Espíritu Santo. He dicho que si Él te salva, va a obrar en ti para que tú hagas lo agradable a Él. He dicho que si Él te salva, te sostiene hasta el final. He dicho que si Él te salva, hará todas esas cosas. Entonces, lo que yo te estoy diciendo es que Él va a garantizar tu santificación. Y si no hay santificación, es que no ha habido salvación. Yo no digo que se puede vivir de cualquier manera y ser salvo. Yo digo que vivir bien es resultado de la salvación. Que nadie piense, si vivo así me salvaré. No, vivo así porque Él me ha salvado. Yo no me estoy salvando, a mí me salvaron. Y simplemente ahora soy el resultado de esa salvación. En ocasiones vemos que algunos pasajes de la Escritura nos hacen ahora partícipes, pero siguen destacando esa soberanía de Dios. Por ejemplo, Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13 dice así: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hay gente que le gusta mucho ese pasaje, porque hay gente que lo nota como una amenaza. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermano, yo no veo ninguna amenaza. Yo veo algo de lo más propio y con sentido común. Ocúpate en el regalo de la salvación que te han dado con temor y temblor. El apóstol Pablo en algunas ocasiones también le ha dicho a la iglesia, vivid del modo digno del evangelio. En otras ocasiones también le dice a los hermanos, vivid de manera digna al llamado o a la vocación con que habéis sido llamados. Es decir, sois salvos, sois pueblo de Dios, vivid de la manera propia y adecuada del pueblo de Dios. No veo nada de malo en esto, no veo ninguna amenaza, veo un llamado a valorar nuestra salvación y esto es algo normal. Hermano, eres salvo, valóralo y ocúpate en tu salvación. ¿Cómo? Vela por vivir en santidad, vive una vida de oración, busca crecer en la palabra, busca crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Una cosa no tiene que ver con la otra. Pero si alguien viese aquí la más mínima amenaza, lo siguiente que dice Pablo lo remata. Porque el versículo 13 dice, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. En pocas palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo es lo siguiente. Déjame hacerte preguntas.
¿Quién debe ocuparse en su salvación con temor y temblor? Nosotros. Pero, ¿quién obra en nosotros el querer y el hacer? Es decir, ¿quién obra en nosotros el ocuparnos en nuestra salvación? Dios. Te he dicho al principio que hay cosas que nuestra mente limitada no casa. Por ejemplo, soberanía de Dios y responsabilidad del hombre. Dios te dice a través de Pablo, ocúpate en tu salvación, y al mismo tiempo te dice, y si te ocupas de tu salvación, que sepas que soy yo el que te mueve a ocuparte de tu salvación. ¿Para qué? ¿Quién merece la gloria? Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo dice, porque Dios obra en vosotros el querer y el hacer? Porque si simplemente dijese, ocúpate en tu salvación como si fuese una amenaza, tú llegarías al final pensando, yo me lo he ganado, yo me he ocupado, no como ese hermano medio mundano que al final no se ocupó. Pero cuando Pablo dice, es Dios quien obra en ti el querer como el hacer, se acabó el orgullo, porque tú sabes que si oras es porque Dios te mueve a orar, que si lees la Biblia es porque la infinita misericordia de Dios, Dios mueve tu corazón. Si has venido hoy aquí es porque Dios te ha movido a seguir buscándole con tus hermanos. Si vas a congregar, no eres mejor que el hermano que no congrega. Da gracias a Dios que te sigue sosteniendo. Nunca, nunca menosprecies al hermano que no hace lo que tú haces. Más bien ora para que Dios obre en su corazón como obra en el tuyo. El que cree que lo hace él menosprecia al que no lo está haciendo. El que cree que es fruto de la gracia pide gracia para el otro y ya está. Señor, la misma gracia que me das a mí, dásela a mi hermano, porque yo sé que no soy mejor que él. Y si a mí me has dado gracia, a él también puedes. Es más, te ofrecerás como instrumento de la gracia de Dios, porque de gracia habrás recibido y de gracia darás. Y te ofrecerás a ese hermano como un instrumento de ayuda. Y tú podrás ser un medio de gracia usado por Dios para fortalecer a otro. Nosotros nos ocupamos de nuestra salvación porque Dios se ocupa de nosotros en que nos ocupemos en nuestra salvación. Como hemos leído antes, obrando Él en nosotros lo que es agradable a Él. ¿Qué es agradable a Dios? Que nos ocupemos en nuestra salvación. Y Él obra en nosotros el querer y el hacer. Es decir, Él obra en nosotros que nos ocupemos en nuestra salvación. Así que, amados hermanos, quiero decirte cosas hermosas para tu vida. Una, estamos seguros si somos ovejas de Jesús. Eso no nos lleva al libertinaje. Eso nos lleva a la santidad. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Una oveja sabe cuánto se le ha perdonado, entonces mucho va a amar. Y el que ama guarda su palabra. Pero si somos ovejas de Jesús, estamos seguros. Juan capítulo 10, versículo 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién da vida eterna a las ovejas? ¿Qué vida da Jesús a las ovejas? Eterna. ¿Cuándo pueden perecer las ovejas de Jesús? Jamás. ¿Quién puede arrebatarle una oveja al buen pastor? Nadie. Pero ¿cuál es la marca de sus ovejas? Oyen su voz y lo siguen. Hay uno por ahí que viene a la iglesia pero se fue al mundo. No es oveja. ¿Por qué no es oveja? Si fuera oveja, nadie lo habría arrebatado del Señor. Si fuera oveja, tendría vida eterna. Si fuera oveja, jamás estaría ahí. Y si fuera oveja, estaría siguiendo a Jesús. Porque sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Hermano, la marca, mira, hasta las cabras pueden oír a Jesús. Aquí en una iglesia, voy a decir ahora, pero que nadie se ofende, pero es una realidad. En medio de nosotros hay ovejas y cabras. Y los dos están escuchando el mismo mensaje de Jesús.
La diferencia es al salir. Las ovejas y las cabras aquí dentro hacen lo mismo. Las ovejas y las cabras aquí escuchan, las ovejas y las cabras aquí cantan, las ovejas y las cabras aquí congregan, las ovejas y las cabras pueden hacer hasta el curso de membresía, las ovejas y las cabras pueden hacer muchas cosas igual. Pero cuando llegan a casa, ahí se nota quién es oveja y quién es cabra. Porque la oveja y la cabra escuchan, pero solo la oveja sigue a Jesús. Solo la oveja hace la voluntad de Jesús. Solo la oveja obedece al buen pastor. Las cabras no son sordas, pero son rebeldes. Esa es una realidad. Las cabras no son sordas, solo no siguen al pastor. Hacen su propia voluntad. Tenemos otra noticia. No solo estamos seguros porque somos ovejas de Jesús, sino que además estamos seguros porque Jesús es nuestro sumo sacerdote. Juan capítulo 17, versículo 9 dice: yo ruego por ellos. Y aunque a la gente no le guste esta frase, está en la Biblia y la dijo Jesús. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Déjame hacerte una pregunta. ¿Jesús intercede por todo el mundo? No, lo dice la Biblia. No ruego por el mundo. Jesús, ¿por quién intercedes tú? Yo ruego por los que me has dado. ¿Te has dado cuenta de lo que había dicho al principio Jesús en Juan 6? Esta es la voluntad del Padre, que de lo que Él me ha dado yo no pierda nada. ¿Y cómo Jesús garantiza que ninguno se pierde? Ora por ellos. Qué interesante. Un montón de personas en la iglesia acude a los pastores cuando están débiles a decir: pastor, ore por mí que estoy débil. Si tú supieras que tienes una oración mucho más grande, si tú supieras que no es mi oración lo que te fortalece, si tú supieras que hay una oración que te garantiza no caer, si tú supieras que tu Señor ora por ti. Ahora imagínate, ¿sabes el problema? El problema es que no pensáis en Jesús. El problema es que venís a mí y decís: bueno, Él es el pastor. Pastor, ore por mí que estoy mal. Y con gusto lo haré. Pero ¿sabes qué voy a hacer? Yo voy a orar a Él para que Él te sostenga, porque yo no puedo. Es decir, yo no te voy a sostener, yo voy a ir al que te puede sostener. Y déjame decirte algo, al que tú puedes ir directamente. ¿Sabes por qué me pides oración a mí? Porque no lo ves a Él. Déjame darte un ejemplo. Imagínate, por lo que sea, que ahora mismo Jesús se personifica aquí. Y de golpe, Jesús y yo aquí juntos decimos: si alguien quiere que uno de los dos ore por él, que pase delante. Me parece que sé, y no me voy a poner celoso, a quién van a ir todos. ¿Verdad? Por una vez, en vez de ir las personas al pastor Juan Manuel, ore por mí, el pastor Juan Manuel va a hacer así, va a decir: ni entro en esta escena. Es más, el pastor Juan Manuel se va a postrar y va a decir: por mí también puedes orar. Pero como no lo veis, me buscáis a mí. Pero amado hermano, que no lo veas no es que no esté. Él está a la diestra del Padre orando por ti. No te olvides que Jesús es parte de tu vida. Jesús es tu Señor, es tu sumo sacerdote. Yo oraré por ti como un hermano más, pero mi oración no te sostendrá. Lo que hacemos nosotros cuando oramos por los hermanos no es: Señor, yo lo sostengo. No, es: Señor, sosténlo. Señor, ayúdale. Hermano, cuando yo pido oración a los hermanos, es porque yo estoy muy débil a veces para orar por mi propia cuenta y necesito ayuda. Pero al final todos sabemos de quién viene la fuerza. No viene de los hombres, viene del Señor. ¿Y qué ora Jesús? Ora por nosotros. ¿Y qué pide? Mira lo que dice Juan 17:24. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. ¿Qué le pide Jesús al Padre? ¿Qué le pide? Que tú y yo estemos ¿dónde? Con Él.
Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Crees que el Padre le va a negar eso a Jesús? Jesús está orando por su pueblo, pidiéndole al Padre que lleguen hasta el final para estar con Él. Dice, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermano amado, a la diestra del Padre está Jesucristo pidiéndole al Padre por tu vida para que el Padre te fortalezca hasta el final y estés con Él. ¿Y sabes qué? El Padre se complace en hacer eso y te va a sostener. Por lo tanto, la marca de una oveja es que será santo hasta el final. No es algo temporal, es que hay una garantía de que seremos sostenidos hasta el final. La marca de una oveja no es que ella se sostiene hasta el final. La marca de una oveja es que el buen pastor la va a sostener hasta el final. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 6 al 8 dice, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y escucha, atento lo que dice Pablo, mira este texto, el cual, ¿quién? El Señor Jesucristo, el cual también os confirmará, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos confirmará hasta el fin? Jesús. Y cuando dice Pablo que no os falta ningún don, no está hablando de dones como piensan muchos aquí. Aquí no dice que no os falta ningún don, como si todos tuviésemos don de profecía, de lenguas, de interpretación de lenguas. No, dice que no os falta, la palabra don es un regalo, que no os falta ningún regalo, que no os falta nada de lo necesario para llegar hasta el final. Él os ha dado un nuevo corazón, Él os ha dado al Espíritu Santo, Él intercede por vosotros, Él os ha bendecido con toda bendición espiritual. Pero hay una cosa que se suma en esta historia. Para que seamos como al final, amigo amado, el que te salva te lleva hasta el final, pero te va a presentar de una manera irreprensible. La oveja no es la que acaba sus días dentro de un templo. La oveja no es la que acaba sus días dentro de una iglesia evangélica. La oveja es la que acaba sus días santificado en Cristo. Porque hasta una cabra puede acabar sus días aquí dentro. La oveja estará con nosotros, pero hay una marca. El Señor la va a confirmar hasta el final, irreprensible. ¿Recuerdan cuando Pablo da los requisitos de un pastor? El que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Así no quiere Dios solo a los pastores irreprensibles, quiere a todo su pueblo. Quiere a todo su pueblo. Pero ¿quién es la garantía de esto? Dios mismo. Filipenses 1:6 dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará durante unos años. La perfeccionará unos días. No. El que empezó la buena obra en vosotros, el que dice Corintios que os va a confirmar hasta el final, el que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el final. ¿Y qué significa perfeccionar? Significa que progresivamente vais a ir siendo santificados. ¿Y quién lo va a hacer? El que empezó la obra, Él va a perfeccionarla hasta el final. ¿Para qué? Para presentaros irreprensibles. ¿Quién empieza la obra? Dios. Es lo que llamamos justificación. Justificación es una obra que solo hace Dios. Pero, ¿quién perfecciona la obra? Dios. En el texto claramente dice, Él perfeccionará hasta el final. Pero en cuanto a la santificación, deben saber, amados hermanos, que Dios, en su soberana voluntad, nos ha hecho partícipes.
En la salvación solo Dios obra. En la santificación Dios obra y nosotros somos responsables. Y ahí sí te voy a decir algo. Tú eres responsable de mantener tu vigor espiritual. Soberanía de Dios y responsabilidad del hombre van de la mano en este punto. Dios obra en ti, pero te hace responsable de tu santificación también. Por eso, cuando hay hermanos que descuidan su vida espiritual y se enfrían, ellos son responsables, no pueden culpar a Dios. Porque en cuanto a la santificación, Dios te hace responsable también. Dios te ha regalado medios de gracia, te ha dado la oración, la palabra, el ayuno, la iglesia, la comunión con los hermanos. Y tú eres responsable de usar esos medios de gracia para fortalecer tu fe. En cuanto a la salvación, la obra es de Dios solamente. En cuanto a la santificación, Dios también te da responsabilidades en ello. Pero la garantía de llegar al final siempre será de Dios. En Judas capítulo 1, versículo 24 y 25, eso lo hemos cantado algunas veces en la iglesia, dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Quién es poderoso para guardarnos? Dios. ¿Quién nos presentará en su presencia? Dios. ¿Y por medio de quién lo hace? Jesucristo. Pero ¿ves lo que dice Judas otra vez? Poderoso para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Para presentaros ¿cómo? Sin mancha. El que te salva te va a presentar sin mancha delante de él. Por eso, amado hermano, si no es visible la santificación en tu vida, hay que hacerse una pregunta. Si la Biblia dice, el que empezó la buena obra la perfeccionará, y no hay una obra siendo perfeccionada, la pregunta es si la obra ha empezado. Yo veo personas, incluso he conocido en esta iglesia, personas que me han dicho, soy creyente, ok, yo iba a la iglesia y ahora quiero venir aquí. Y viven del pasado porque vienen aquí una vez cada mes y medio, pero siguen recordando que hubo un tiempo en el que iban a la iglesia y hacían cosas en la iglesia. Y yo me sorprendo de que sigan convenciéndose de que todo está bien porque en el pasado fueron a la iglesia y creen que si siguen visitando una iglesia cada mes, mes y medio, todo está bien. No, hay que seguir preguntándose si han nacido de nuevo. Hermanos, son preguntas que hay que hacerse. El apóstol Pablo en alguna ocasión dice, examinaos para ver si estáis en la fe. Hay que examinarse con honestidad. La salvación es del Señor, pero la salvación tiene evidencias. Y la evidencia, si la Biblia dice que Dios te va a presentar ante Él irreprensible y sin mancha, la evidencia es la santificación. Y para mí, un texto clave en eso es Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice que somos salvos por gracia. Dice Pablo que somos salvos por gracia por medio de la fe. Además dice que no es vuestro, que esa fe es un don de Dios. Además afirma que no es por obras. ¿Y por qué? Para que ningún hombre se gloríe, para que nadie diga, Señor, me lo he currado y me lo he ganado, pero para buenas obras.
¿Es por gracia? Sí. ¿Por medio de la fe? Sí. ¿Eso es un don de Dios? Sí. ¿No es por obras? Sí. Para buenas obras. ¿Y qué es esas para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? Porque ¿cuándo las preparó? De antemano, en la eternidad. Las preparó en la eternidad y las preparó por medio de Cristo. Esas obras son nuestra santificación. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, para santificación. Porque Dios nos va a presentar irreprensibles. Porque el que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el final. Así que concluyo con un versículo que creo que también afirma de una manera clara lo que hoy he querido compartir. Romanos capítulo 8, versículo 1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Hay condenación? No. Si estamos en Cristo, no hay condenación. Estamos seguros en el Señor, pero hay un detalle. ¿Cómo viven los que están en Cristo? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero hay un detalle. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar conforme a la carne es sinónimo de no estar en Cristo y por lo tanto de sí haber condenación. Pero si andas conforme al Espíritu, es señal de estar en Cristo y es señal de que no hay condenación. Por gracia sois salvos, no hay condenación, pero para buenas obras, para los que andan en el Espíritu. Tu manera de andar, tu manera de vivir, no te va a salvar, pero nos dice a todos si eres salvo. En un tiempo donde la iglesia dice que solo importa el corazón, eso es una gran mentira. En un tiempo donde falsas iglesias enseñan una gracia barata que lleva al libertinaje, eso es una gran mentira. El resumen de lo que hemos visto hoy es: la salvación es gracia divina. No hacemos nada para salvarnos. Es todo obra de Dios y está lleno de promesas. Él nos quita el corazón de piedra, nos da un corazón de carne, nos da su espíritu. Él nos limpia, Él nos rocía con agua, Él nos perdona, Él nos lava. Pero al mismo tiempo, Él nos da su Espíritu Santo para que guardemos su palabra, para que andemos en sus caminos. Y Él garantiza que llegaremos hasta el final. Sí, estamos seguros en Cristo. Pero aquellos que han sido alcanzados por esa gracia salvadora, lo van a evidenciar con una vida que cada día se parece más a Cristo. Con una vida que cada día crece de gloria en gloria a la imagen de Jesucristo. El celo por la santidad, el amor por Dios, el andar en sus caminos, el obedecer cuidadosamente su palabra, que es lo que Dios dice que garantizaría en los que Él obra, es la señal de que somos realmente salvos. Tu vida no te salva, pero tu vida nos dice si Dios te ha salvado. Por eso examina tu vida y pregúntate, no qué tienes que hacer. Pregúntate si estás en Cristo. Porque aquel que está en Cristo no tiene que cambiar algo, es alguien nuevo. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si las viejas siguen presentes, hermano, es sencillo, todavía no estás en Cristo. Puedes estar encaminando por fe, puedes estar en la iglesia evangélica, puedes estar hasta bautizado. Pero si no eres nueva criatura, no estás en Cristo. Y fuera de Cristo no hay salvación. La pregunta más importante no es si vas a los cultos. La pregunta más importante es si has nacido de nuevo. No quiero que llegues a los cultos simplemente para con tu conciencia decirte que si acabas aquí tus días irás a la gloria. Yo quiero que vengas a los cultos porque eres nuevo y ese corazón nuevo ama venir a los cultos, ama escuchar la palabra, ama al Señor, quiere honrarlo, quiere obedecerlo. Y ese celo por querer agradar a Dios a mí me dirá que eres mi hermano. Y aunque tengas tropiezos en el camino, que los puedes tener, aunque tengas baches que los puedes pasar, aunque tengas crisis que las puedes tener, una garantía tengo. Si Jesús dice que te sostendrá hasta el final, Jesús no miente.
te volverás a levantar y volverás a caminar. Porque 7 veces cae el justo, no el impío, el justo. Y de todas ellas lo levantará el Señor. Porque los suyos, los que han sido justificados, Él se encarga de levantarlos, porque el mayor gozo de Él será presentarlos al final para que Él reciba toda la gloria. La marca de un creyente es que va a vivir en santidad, cada vez más santificado, y va a vivir así hasta el final de sus días, no por él ni por sus méritos, sino por la obra preciosa de Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos estas promesas que no nos relajan como si no importase nuestra salvación, sino que nos ayudan más y más a valorarla, a atesorarla y a querer ahora, Señor, agradecerte esta preciosa salvación que tenemos, ocupándonos en nuestra salvación con temor y temblor. Queremos agradarte, queremos honrarte, queremos obedecerte. Ayúdanos, bendito Padre Celestial, a estar cada día más firmes en tu presencia. Sosténnos con tu diestra de poder y ayúdanos en los momentos de debilidad a seguir confiando en nuestra garantía, que no está en nuestras fuerzas, sino en nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, quien intercede por nosotros a tu diestra. Y en su nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.